parte de su tiempo se lo dedicaba a aquellas patologías que de alguna u otra manera comprometían la reforma en el rendimiento del caballo. Y que había un grupo de enfermedades, entre los cuales lo más importante eran el síndrome de la mielite, que ya conversamos, y entre otros, es el síndrome crónico, en la cual, si bien es cierto, no era un problema de reforma en el rendimiento, el problema hacía relación fundamentalmente con que comprometía la vida, ¿verdad? Y era absolutamente probable que el caballo muriera después de este tipo de caballos no se manejaba de forma adecuada. También les decía que en este caso también ocurre lo que yo les contaba haciendo en la mí, que llegaba un caballo de la mañana con los signos de mirándose el franco, sudoración, compromiso sistémico, tratando de revolcarse, cólico, un enfermero y el enfermero hacía el tratamiento de cólico, lo mismo con la anamnesis, y después, una hora después, llegaba un caballo con las mismas características, nuevamente siendo un cólico, pum, se pasaba, el enfermero hacía el tratamiento, uno se moría y el otro se iba para la casa con el problema solucionado porque imaginaba el error que está atendiendo enfermedades en los años. Y les comentaba que la forma, por lo menos que yo conozco y la que yo he usado durante tantos años, de poder enfrentarme a un enfermo y no a una enfermedad y habiendo comprobado que eso tenía mucho más éxito que de la otra forma, era desde la fisiopatología clínica. Si ustedes son capaces de manejar la fisiopatología clínica puede en ese momento empezar a tener enfermos y no enfermedades. Yo les aseguro, porque les aseguro que van a salvar muchos más pacientes desde ese punto de vista que aprendiéndose cuadros clínicos de memoria que no tienen ningún sentido. ¿Okay? Bueno, el síndrome cólico, mal llamado síndrome cólico, porque sería que todos los cuadros son productos de alteraciones del colon, y no es así. El colon es una posibilidad que se origine este tipo de cuadros, pero no es todo. Cualquier dolor del sistema gastrointestinal o fuera del sistema gastrointestinal, pero que tenga un dolor a nivel del abdomen, produce la signología del síndrome crónico. Por eso es que es preferible hablar de un síndrome abdominal agudo o crisis abdominal agudo y no síndrome crónico. Sin embargo, por una convención internacional, acostumbramos a hablar de síndrome cólico haciendo la salvedad que le acabo de decir. ¿Ya? Si nosotros consideramos la especie doméstica en general, el caballo es el que presenta la mayor incidencia o prevalencia de síndrome crónico. Y la razón, dicen, la razón de por qué ocurre eso es fundamentalmente por lo siguiente. Existen causas de tipo anatómico, causas de tipo fisiológico y causas de tipo manejo. En el caso de las razones de tipo anatómico del caballo, hay que considerar que el sistema gastrointestinal del caballo está adaptado a una condición de vida que es muy diferente a la que nosotros le damos cuando domesticamos el caballo. El caballo está acostumbrado a estar comiendo prácticamente todo el día pequeñas cantidades. Nosotros lo circunscribimos en un espacio de 3x3, ¿cierto? En un cubículo, en un box. Y le damos comida, en el mejor de los casos, con pesadilla. El estómago es un estómago pequeño, con una capacidad de 15 a 18 litros. Y para que se produzca una normal evacuación gástrica, es necesario que ese estómago no se llene más allá de 2/3. Entonces, cuando le damos grandes cantidades de alimento en poco tiempo, obviamente que puede producirse una distensión o una dilatación gástrica, producto de que no hay una evacuación adecuada. De hecho, el factor anatómico es importante la diferencia de volumen que existe entre un segmento gastrointestinal y otro. Es muy distinto lo que existe, el volumen que existe en el intestino delgado versus el intestino grueso. ¿Ya? Hay una cantidad importante de acodaduras o codos en la medida que da vuelta el intestino dentro del abdomen. 180 acodaduras y vueltas que se dan en el intestino adentro. Hay otras características, como por ejemplo el hecho de que la válvula a nivel de ciego y el esfínter a nivel de ciego están al mismo nivel. Entonces tiene que tener un sistema de motilidad muy diferente y propio del ciego y del intestino grueso, pero de las aguas.
Es decir, hay una serie de condiciones más, mesos muy largos. Los mesos muy largos hacen que efectivamente cualquier alteración de motilidad pueda repercutir en un accidente intestinal. El caballo prácticamente no vomita, y no vomita por la musculatura del cardio y por la extensión del velo del paladar. ¿Ya? Cuando el caballo vomita y vomita sólido, tiene muy mal pronóstico porque lo más probable es que por diferencia de presión se produjo ruptura gástrica. Y frente a la ruptura gástrica, el caballo hay que sacrificarlo. No tenemos un approach quirúrgico al estómago en el caballo. ¿No? Las razones de tipo fisiológico dicen relación fundamentalmente con que el caballo tiene un complejo mecanismo de evacuación gástrica, y donde la evacuación gástrica va a depender fundamentalmente de la cantidad y calidad del alimento que entre en contacto con la mucosa duodenal para desencadenar una serie de mecanismos que permiten la normal evacuación gástrica. En segundo lugar, el caballo tiene una alternancia de su sistema neurovegetativo bastante frecuente, producto de lo que ustedes seguramente conversaron con el doctor de la Fuente en cardiología, en que el caballo tiene todo un proceso de adaptación de su sistema cardiovascular al ejercicio, ¿cierto? Y decíamos que efectivamente ese caballo, en la medida que desarrolla una hipertrofia de tipo excéntrica, como fenómeno compensatorio en el proceso de entrenamiento, hace un corazón más eficiente. Y como lo hace más eficiente, tiene un muy buen volumen minuto, un gasto cardíaco acorde a lo que necesita, no requiere el otro componente de la reserva cardíaca en forma importante como es la frecuencia. La otra es la Frank-Stalin, ¿cierto? La ley de Frank-Stalin, que es la que permite que una mayor contractilidad, mayor rotación diastólica, por lo tanto mejor rinde ese corazón. Cuando ya logra ese mejor rinde de ese corazón producto de que la ley de Stalin, Frank-Stalin, está funcionando adecuadamente, no necesita subir tanto la frecuencia cardíaca para mejorar su volumen minuto. Y empieza a bajar la frecuencia cardíaca, y por eso que un caballo mejor entrenado tiene una frecuencia cardíaca más baja que un caballo no entrenado. Pero esa bajada de frecuencia cardíaca está dada por un mejor o un mayor aumento del tono subvagal. Y eso significa un parasimpático activo, y un parasimpático activo, ustedes saben lo que produce el parasimpático en términos de la motilidad del sistema gastrointestinal. Y lo otro es que el equino es un animal que está produciendo de forma permanente bilis, pepsina y ácido clorhídrico. No es un productor como nosotros, digamos, que producimos ácido clorhídrico o bilis, por eso tenemos la vesícula biliar. Acuérdense que el caballo no tiene vesícula biliar. Y por lo tanto, no está produciendo en la medida que está comiendo. Él está produciendo de forma permanente. ¿Ya? Eso tiene un impacto. Y las razones del tipo de manejo que explican esta incidencia de síndrome cólico tiene relación con el hacinamiento al cual están sometidos estos caballos en un cubículo de 2x3, 3x3, digamos, pisando un piso de viruta y comiendo 2 veces al día, digamos, no muchas veces con agua de vidrio, sino que son la responsabilidad de los empleados que están a cargo del caballo el sacar el caballo a tomar agua. Entonces, si el empleado no lo saca, el caballo no tomó agua. Además de, a eso le podemos sumar el hecho de que el animal está siendo sometido a estrés permanente con esto de la competencia. El traslado del caballo de un hipódromo a otro es un fenómeno de estrés. La medicación a la que son sometidos estos caballos permanentemente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que efectivamente el síndrome cólico sea una patología frecuente en el caballo más que en otras especies. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Ok. Cuando nosotros evaluamos la prevalencia de este tipo de cuadros en los grandes centros donde están los caballos confinados, como son los hipódromos, el político, por ejemplo, existen 1600, 1700 y hasta veces más, 1700 caballos en un recinto. ¿Ya?
una casística atractiva. El hipódromo, los militantes y así sucesivamente, los grandes clubes de estación hay varios, los clubes de hipódromo, etc. Esa frecuencia nosotros la estudiamos hace algún tiempo y vimos que efectivamente la prevalencia de crisis abdominal aguda en el caballo era de alrededor del 8,1%, con una tasa de mortalidad de 0,52. Y si nosotros la comparamos con estudios extranjeros, como ese que no ha cambiado hasta el día de hoy, veíamos que efectivamente la prevalencia era prácticamente muy similar y que la tasa de mortalidad también era muy similar. Pero eso tenía una trampita. Y la trampita era que tanto en estos estudios que tenemos acá nosotros acá en Chile, como estos estudios de la literatura, tenían algo en común. Y ese algo en común era que estos caballos que sufrían estos cuadros crónicos tenían atención veterinaria dentro de los primeros 30, máximo 40 minutos de haber iniciado el cuadro. ¿Y esto por qué? Porque cuando empieza el cuadro de síndrome cólico, desde el primer momento en que el caballo pega un golpe en el suelo para manifestar que tiene dolor, como el video que les estaba demostrando al inicio, o se empieza a revolcar las primeras veces, desde ese momento en el caballo empiezan a ocurrir dos fenómenos que son los responsables al final de producir la muerte del caballo. Empiezan a avanzar así: sepsis e ictus. La sepsis y el ictus es lo que lleva a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que termina en un estado de shock y muerte del animal. Eso hace obvio pensar que mientras antes abordemos estos dos fenómenos que está cruzando el caballo con un cuadro digestivo, es mejor para el caballo y es mejor el pronóstico. ¿No? Por eso es que estos valores de incidencia, de prevalencia, perdón, se presentan de esa magnitud, porque los caballos son atendidos rápidamente. ¿Ya? Este es el algoritmo que yo le he creado para que se le fije en la cabeza. Es lo que produce la mortalidad. Si nosotros miramos el bosque de afuera, la verdad es que podríamos decir que este síndrome cólico es una alteración de la motilidad y por lo tanto una alteración de la velocidad de tránsito del contenido del sistema gastrointestinal en el caballo, que se manifiesta por un conjunto de alteraciones de tipo sistémico y cuyo signo principal es el dolor abdominal agudo. A mí me enseñaron, el año de la pera, ¿no? Pero me enseñaron que había una serie de tipos de cólicos. La verdad es que cuando uno empieza a crear los tipos de cólicos, lo que está haciendo es justamente lo que yo le estoy diciendo que no se aconsejaba hacer, que es ver enfermedades. La verdad es que el síndrome cólico, por lo menos en el enfoque que nosotros le damos, y que no es el único ni el absoluto, como siempre se lo he dicho, pero el otro enfoque que puede ser tan válido o mejor que el que yo les voy a comentar, porque como yo lo veo, digamos, puede estar equivocado. Es el hecho de que la verdad es que no me importa mucho, a menos que sea un accidente intestinal como esto, no me importa mucho qué es lo que me produce el cuadro cólico o el síndrome cólico, sino que cómo cada una de estas posibles causas del síndrome cólico son capaces de llevar en forma acelerada a un híbrido y a una sepsis responsable de la muerte del animal. Por lo tanto, puedo tener un cólico fijo, es decir, por consumo de agua helada, el caballo puede consumir agua helada y va a tener un dolor abdominal. Pero a mí me importa ese cólico fijo en la medida que ese frío, que esa agua helada que está consumiendo, sea capaz de alterar en forma importante la motilidad y transformar un fenómeno no oclusivo en un fenómeno oclusivo. Y ahí sí me importa el consumo de agua fría. Lo mismo sucede con el resto. En el caso del cólico idiopático son las cosas que no sabemos por qué se produce y hay dolor, y generalmente son autolimitantes. Pasan rápidamente mientras no llegue a una modificación de la motilidad lo suficientemente importante para producir una oclusión. En el caso del cólico con impactación muy frecuente, generalmente intestino grueso, también me va a interesar en la medida que la impactación
se transforme en un fenómeno oclusivo permanente. Lo mismo sucede con parásitos. Eso ya casi hoy día yo diría que no es un problema. Hoy día el parasitismo en el caballo, que no sea el caballo de trabajo, que a lo mejor podría ser más importante, prácticamente ni siquiera nosotros los veterinarios desparasitamos los caballos, lo hacen como una rutina, los mismos preparadores, los dueños de los caballos, que desparasitan por supuesto. Así que, como causa de cólico muy raro, el cólico tromboembólico que se ve en el pasado en la enfermedad parasitaria, ¿no? ¿Sí? Eso ya no existe. No se ve. Bueno, en un accidente intestinal sí tenemos un fenómeno oclusivo instalado. Entonces, eso sí es importante. El cólico espasmódico es un aumento de la motilidad, me importa en la medida que sea capaz de llevar a una oclusión definitiva. Y el cólico gaseoso es lo mismo, en la medida que existe una alteración importante de la motilidad, producto de la distensión gaseosa, y me transforma esto en un problema funcional, con un espasmo funcional agregado y me produce una oclusión, me importa. Pero este es el kit del asunto. Cuando me enfrento a este tipo de cuadro, independiente cuál sea la causa que lo originó, a mí lo que me interesa es ver en qué etapa está el fenómeno oclusivo. Si está no instalado, yo puedo tomar medidas desde un punto de vista médico, pero si está instalado, eso es pabellón y eso es cirugía. Cuando existe una obstrucción, este es intestino, ¿no? Esto está en azul el intestino, esto es distal, o sea, lo vamos a llamar aboral, y esto de la obstrucción hacia acá es oral, hacia la boca, ¿no? Entonces, cuando se produce la obstrucción, este fenómeno, se produce una disminución de la salida de heces, por supuesto, pero además se altera, además de la motilidad que está alterada, se van a alterar las otras dos funciones. Hay una disminución de la absorción y un aumento de la secreción. Eso lleva a que se produzca una acumulación de gas, fluido, electrolito, y eso relanza los líquidos. El electrolito o el agua que está en esa parte de la obstrucción es exactamente como siempre les digo. Lo mismo que si eso lo tomamos y lo dejamos en un bidón al lado del caballo. No está en el animal, está fuera del animal porque está secuestrado. Por lo tanto, es pérdida de agua y pérdida de electrolito es muy importante. Y por supuesto, hacia atrás produce un éxtasis y una distensión. Esta absorción es lo que yo les estaba diciendo, que implica un secuestro importante de agua y electrolito. Y eso se traduce, al igual que el aumento de las secreciones, en pérdida importante de agua y electrolito, y estos dos elementos son parte importante del compromiso sistémico con que empieza a cruzar el caballo. Por otro lado, este éxtasis y esta distensión que se produce hacia oral produce en la pared del intestino congestión, edema y congestión venosa de la pared. Esa congestión venosa es responsable de producir una alteración de la función de la barrera mucosa. Por otro lado, esta distensión produce una alteración del sistema de motilidad del sistema gastrointestinal, lo cual conduce a un ileus. Y este ileus también es responsable a su vez de la alteración de la función de la barrera mucosa. Por otro lado, la presión que ejerce esa obstrucción sobre la pared origina la causa que lleva a la instalación del proceso obstructivo. Y eso se denomina espasmo funcional agregado. El espasmo funcional agregado no es otra cosa que cuando existe una obstrucción, así, aquí, la pared del intestino se contrae para desplazarlo, pero no puede. Entonces se produce una segunda contracción y se acumula más contenido. No puede. Una tercera contracción. No puede. Ese espasmo funcional instalado, ese espasmo funcional agregado que les estoy mencionando, es el responsable de que la oclusión se instale. Y ahí caemos en el concepto de oclusión instalada. Además, esta oclusión sobre la pared produce necrosis
de la pared, y esa necrosis de la pared es parte de la alteración de la función de la barrera mucosa. La alteración de la función de la barrera mucosa significa aumento de la translocación bacteriana, significa paso de toxinas, paso de bacterias, y por lo tanto tenemos instalada una sepsis. Tenemos ileus, tenemos sepsis, tenemos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenemos compromiso sistémico, shock, síndrome de disfunción multiorgánica y muerte del caballo. ¿Vamos? No hay otro nuevo, todo realismo. ¿Alguien que esté desvelado? ¿Alguna duda? ¿No? Okay. La función de la barrera mucosa, que es importante que ustedes como clínicos lo tengan muy claro, dice relación en la forma como la pared del intestino regula el paso, ¿ya?, de elementos a través de la pared, nutrientes, toxinas, bacterias, lo que sea. Los iones, agua y solutos, pasan a través de las células del enterocito y pasan entre las células del enterocito. El no paso de bacterias y toxinas está dado por la existencia entre los enterocitos de las denominadas uniones estrechas, que son las famosas proteínas transmembranosas. Esas proteínas transmembranosas, claudinas, caderinas, uniones GAP, epidemosomas, desmosomas, etc., son los responsables de esto. Que entre los enterocitos existan estos filtros. La hermeticidad que tengan estas uniones estrechas va a depender fundamentalmente del estado en el cual se encuentra el enterocito, y específicamente el citoesqueleto del enterocito. Y la estabilidad del citoesqueleto del enterocito va a estar dada principalmente por una proteína que se denomina actina. Por lo tanto, el grado de contractilidad que tenga la actina dentro del enterocito, del citoesqueleto del enterocito, va a indicar la hermeticidad que tenga la unión estrecha y por lo tanto la estabilidad de la función de la barrera mucosa. No siempre es igual la resistencia mientras más cerca de la luz esté o más cerca de la crista esté, como tampoco en el segmento intestinal también varía el nivel de hermeticidad. La translocación bacteriana, que es el paso de bacterias, va a depender de la virulencia de la bacteria, pero también va a depender del estado en el cual se encuentra el paciente. ¿Qué tan defendido está el huésped en relación a los movimientos intestinales, al mucus que está produciendo, a la inmunoglobulina, todos los mecanismos de protección local que tiene? Por lo tanto, si bien es cierto, depende de la bacteria, depende también del estado en el cual se encuentra el paciente. ¿Y qué es lo que sucede? Que en un síndrome cólico, lo que nosotros tenemos es un sistema gastrointestinal o una zona donde está ocurriendo la oclusión, en el cual existe una injuria de la pared. Esa injuria de la pared significa una serie de fenómenos, entre los cuales podemos contar la isquemia y reperfusión, importantísimo, más importante la reperfusión que la isquemia, por la presencia del oxígeno cuando nuevamente vuelve en un tejido isquémico, es tremendamente dañino. Va a depender del estrés oxidativo que se esté produciendo. Y por lo tanto, si existen estos elementos conviviendo con el cuadro, se va a producir una disrupción de las uniones estrechas. Entonces aquí vamos a llegar a un concepto clínico. Va a depender de la herencia bacteriana no solo este fenómeno de hipótesis, sino que también el ayuno y el estrés al que están sometidos. Estas bacterias pasan de igual forma a través del espacio intercelular, pero también a través del espacio transcelular. Cuando entra la bacteria en el enterocito, esa bacteria proyecta su ADN, y al proyectar su ADN induce la apoptosis del enterocito, y por lo tanto se modifica la estabilidad del citoesqueleto y de la actina, produciéndose la disrupción de las uniones estrechas. Van desapareciendo y permiten el ingreso de bacterias a circulación. Y estas bacterias producen cetoinol inmediatamente porque existe un sistema reticulo endotelial que está actuando.
fundamentalmente lo que son células de Kiefer en el hígado y lo que existe en el vaso y en el pulmón. Pero superada esa etapa, efectivamente tenemos la sepsis, que es uno de los elementos que nos va a matar el caballo. Por lo tanto, ¿cuál es el manejo terapéutico? Este es el concepto clínico que sacamos de este conocimiento fisiopatológico. ¿Cuál es el manejo clínico que a mí me va a permitir no tener hipoxia y voy a disminuir la posibilidad de que las uniones estrechas se alteren y me permitan el paso de bacterias aumentando la translocación bacteriana? El manejo terapéutico dice relación con suero renal. Por eso que frente a un cólico, ustedes van a ver que el caballo recibe 20-25 litros de suero. 20-25 litros de suero. Pero aquí están. Aquí están. Disminuye la hipoxia y por lo tanto, al controlar la hipoxia, controlamos la sepsis. Frenamos la sepsis. Por lo tanto, tenemos el primer elemento que es capaz de combatir nuestros dos pilares. Ahí tenemos uno. Sigamos. ¿Qué otro concepto fisiopatológico como clínico tenemos que tener en la cabeza? La tremenda complejidad que tiene el sistema de motilidad del sistema gastrointestinal. Existe una unión estrechísima en términos de función de lo que es el sistema nervioso central a través del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso que se encuentra en el sistema digestivo del intestino. Acá en el intestino, todo esto está influenciado, además todo lo que es el sistema inmunológico de tiene, es una red importantísima de función. La liberación intrínseca del intestino está relacionada a través del sistema endocrino inmunológico con el sistema nervioso central. Las células intersticiales de Cajal son las células que actúan como marcapasos, igual que en el corazón, existen en el intestino, y lo que permite que el intestino esté permanentemente así. Después vamos a ver por qué. ¿Okay? Es el marcapaso. Y esta tiene una estrecha relación con el plexo de Meissner, el plexo de Meissner con plexo de Argos, Argos con Meissner, Meissner con Cajal. Es decir, todo esto está absolutamente interrelacionado. Y eso, además, esto, ustedes también de acá, se relaciona con el sistema nervioso central a través del sistema nervioso autónomo. Importantísimo a nivel del sistema simpático. El sistema simpático es un inhibidor de la motilidad del sistema gastrointestinal. Hay diferencia a través de sus neurotransmisores, ¿cierto? Como la adrenalina, dopamina, adrenalina. Y el sistema nervioso parasimpático a través de la acetilcolina, que es responsable de aumentar la motilidad. No me interesa esto porque ustedes lo saben ya sobremanera. Lo que me interesa es otra cosa. Es algo que a lo mejor no se lo pasamos tan detalladamente. Pero cuando existe una injuria en el sistema gastrointestinal, producto de esta obstrucción, este fenómeno oclusivo que está en vías de instalarse y que está dañando la mucosa y que está produciendo a lo mejor necrosis de la pared, etc., aparece una serie de receptores a nivel de la pared, porque aparecen una serie de neurotransmisores que normalmente no se están produciendo, se están produciendo una cantidad que no es capaz de dañar. Esos son los receptores y neurotransmisores purinérgicos. Y los neurotransmisores que aparecen purinérgicos, que están apareciendo producto de la lesión que está ocurriendo en ese intestino, la mayoría de ellos son inhibidores de la motilidad y por lo tanto contribuyen a este hilio que todavía estamos esperando que aparezca. Y no sé si le llama la atención, pero el principal neurotransmisor purinérgico es el que ustedes conocen como APP, adenosina trifosfato. Ese rol no es muy conocido, ¿no? Pero es muy importante. Además del péptido intestinal, el óxido nítrico y la sustancia P, son todos inhibidores de la motilidad. Ese tubo digestivo está actuando permanentemente, y eso es lo que le estoy diciendo de la fisiopatología clínica, es lo que, desde mi punto de vista, un clínico debe manejar.
Porque si nos queremos dar de fisiopatólogos sería mucho más profundo esto. Yo quiero rescato de lo que a mí me enseñaron en fisiopatología y en fisiología pulsar en la clínica. Eso es. Y ahí tienen que saber ustedes que en el caso del intestino existen las denominadas ondas lentas, que son las que constituyen el ritmo del intestino actuando como un potencial de marcapaso. Hace que el intestino quede así, pero que no sea capaz de producir la contracción y por lo tanto no produce la progresión del contenido, porque está trabajando a menos 40 milivolts, no a menos 90 milivolts. Puede ser de reposo, pero a menos 40 milivolts. Y los menos 40 milivolts no es capaz de producir la activación de los canales de sodio que producen extraer sodio con la depolarización de la membrana y consecuente contracción de la pared. No, con menos 40 milivolts no. Y lo otro son las actividades de adición o activas. Esos se montan sobre las ondas lentas y llevan los menos 40 milivolts a menos 15 milivolts. Y con un potencial de reposo de la membrana de menos 15 milivolts se produce la contracción y progresión del contenido. Estos dos en conjunto son parte de lo que existe como complejo migratorio motor o complejo mioeléctrico migratorio, que es el sistema de movilidad que tiene el sistema cardiovascular. Y como les puse ahí, a diferencia de otras especies, el caballo siempre está presente y no en relación al ayuno como ocurre con nosotros, o con ustedes, perdón, ustedes los humanos. ¿Okay? Nosotros los caballos. ¿Qué sucede? Estas ondas lentas, que trabajan en los 40 menos 50 milivolts, no son capaces de producir la contracción del decía yo del músculo liso, porque mantienen, pero sí mantienen la actividad eléctrica a un nivel subumbral. De manera tal que cuando operan las ondas de adición o en espigas, se montan sobre o se superponen sobre las ondas lentas, produciendo la contracción del músculo y por lo tanto la progresión del intestino. Lo interesante de esto es que se ven en fases 1, 2, 3, 4 y esas fases, en una de ellas están las ondas lentas, en otras están las ondas de la espiga y no están todas al mismo tiempo, sino que un segmento está en una etapa y otro segmento está en otra etapa, lo cual permite la progresión del contenido. ¿Ya? El otro concepto que dijimos que era importante como químico tener en la cabeza era el ilus. Y ustedes seguramente han escuchado hablar de una suerte de clasificación del ilus. Y han escuchado seguramente hablar de un hilio mecánico, un hilio adinámico funcional, un hilio simple no complicado o un hilio con paralítico complicado. Personalmente me da exactamente lo mismo. Porque la transformación de un hilio no complicado para que se transforme en un hilio paralítico complicado frente a ese paciente que estoy atendiendo con síndrome alcohólico es solo cuestión de tiempo. Entonces no minimice la importancia del hilio porque es importante desde el inicio. No minimice la importancia de la sepsis porque es importante desde el inicio. ¿Cuáles son las causas que me llevan al hilio del caballo? Y de ahí sacamos el segundo concepto clínico, la que tengo que manejar como clínico frente a ese caballo con cólico. Una de las causas más importantes es el dolor. Porque el dolor significa una estimulación adrenérgica. Y la estimulación adrenérgica del sistema gastrointestinal en la fibra de la pared hace que se hiperpolarice la membrana y me la lleva a menos 70 milivolts. Solo en la estimulación adrenérgica del dolor. Y a menos 70 milivolts no hay nadie que descargue, ni que se contraiga, ni que progrese el alimento. Y la otra gran causa, y que es una causa importante, porque es lo que se produce durante el desarrollo del cuadro cólico, es el desbalance electrolítico, específicamente la hipocalemia.
¿Por qué la hipocalemia? Porque cuando existe una concentración baja de potasio, sale potasio desde la célula porque la vida tiene concentración. Dígame esta idea, que es muy importante. Sale potasio desde la célula. Pero cuando sale potasio me están sacando cargas positivas. Y el potencial de reposo se me empieza a alejar del potencial umbral y se me va haciendo más negativo. Se me acerca a los menos 90 milivolts. Y por tanto, la falta de potasio hace que se paralice el intestino, causa de líquido. Entonces, para mí estas son las dos causas más importantes. A eso le sumamos la endotoxemia, por acción de las endotoxinas, que como ustedes saben actúan a nivel fundamentalmente de esfínteres ricos capilares, produciéndose un fenómeno de isquemia, con la hipoperfusión correspondiente. Son importantes las drogas que se utilicen, por eso que hay que tener cuidado, por ejemplo, con los agonistas alfa-2, que son la famosa silacina, o todas esas drogas que se usan en el cólico. La inflamación, porque liberan los neurotransmisores purinérgicos, aumentan. La isquemia de la pared. Bueno, cualquier desequilibrio que se produzca de todos estos elementos es responsable del éxtasis, del movimiento oral, y eso es lo responsable del químico. Eso es lo que yo tengo que saber como clínico, porque eso es lo que voy a ir a manejar. ¿Y cómo manejo esto? He encontrado el segundo factor para controlar mis dos elementos que me van a matar el caballo. Analgesia. Analgesia y sueroterapia son las dos cosas que yo vi en la mano para tratar un caballo con cólico y después todo el resto. Pero la analgesia ya está explicada por qué. Y la sueroterapia ya está explicada por qué. Y el que ¿qué acá? ¿Ah? Sí. Profe, pero no he escuchado que el uso de la analgesia en este tipo de problemas alcohólicos, pocos lo utilizan porque enmascaran la enfermedad. Depende, lo vamos a ver. Enmascaran la enfermedad en la medida que yo utilizo antiinflamatorios retrovirales que bloquean la COX-1 y la COX-2 al mismo tiempo y en forma violenta las dos. Y me enmascaran la endotoxemia. Entonces me doy cuenta de repente, no es por causa de dolor, es porque me está enmascarando la endotoxemia. Claro. Te lo voy a explicar más rápido, para no adelantar. No es lo mismo que el síndrome alcohólico se establezca a nivel de estómago, intestino delgado o intestino grueso. ¿Ya? No es lo mismo en términos de la significancia clínica que tiene, la gravedad del cuadro, la posibilidad que se muera, que no se muera, que progrese más rápido o más lento en el estado de shock, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre va a ser más grave mientras más anterior. Siempre va a ser más grave si es estómago, posteriormente intestino delgado, a que si es intestino grueso. ¿Por qué? Fundamentalmente porque obviamente hay una diferencia de lumen importante entre el intestino delgado y el intestino grueso, por lo cuanto da más tiempo a que el fenómeno oclusivo se instale. Ok, vale. Segundo, el tipo de motilidad que tiene el intestino delgado y el intestino grueso es diferente. Ondas peristálticas, ondas de propulsión, gracias a las tenias. ¿Se acuerdan las tenias que tiene el colon? Bueno, así que se moviliza así y no se moviliza así como se va en el intestino delgado. Pero eso no es lo más importante de lo que le he dicho al mundo. Lo más importante para pensar de que efectivamente es más grave, mientras más anterior sea el segmento gastrointestinal que está afectado, es por la irrigación. La irrigación del intestino delgado es submucoso. La irrigación del intestino grueso es subseroso. Por lo tanto, el tiempo que toma en comprometer la irrigación y producir una necrosis de la pared es mucho más lento mientras más posterior. ¿Ok? Partamos un poquito por segmento y de ahí lo vamos viendo. El estómago, prácticamente todas las alteraciones del estómago que llevan a una síndrome cólico y sobre la aguda dice relación con la alteración de la normal evacuación gástrica.
En el estómago, el jugo gástrico representa alrededor de un 4 a 8% del volumen del peso del animal. Y está formado por todos estos elementos que ustedes están viendo ahí. Electrolitos, agua, hay toxinas, hay hormonas, etc. En este estómago, la célula parietal, a través de un mecanismo en el cual saca potasio, ya sea por acción de la ATPase, se saca potasio, e ingresa protón, y sale protón, ese protón sale acompañado de cloro. Y tenemos el ácido clorhídrico. Otra cosa importante, la actividad de esto que se llama hidrasa carbónica en el estómago es altísima. ¿Qué significa eso? Que esa enzima es capaz de transformar el CO2 y el agua en ácido carbónico y este se disocia rápidamente en bicarbonato y protón. El bicarbonato es responsable de la alcalosis postprandial que se produce en cualquiera de ustedes, digamos, alcalosis postprandial, pero que es contrarrestada por la absorción de protón en el duodeno, un fenómeno fisiológico normal. Además, el bicarbonato que se produce producto de la reacción de la hidrasa carbónica actúa como buferero, como dicen los argentinos, buferero, actúa como buffer al ubicarse entre la mucosa y el moco del estómago, dando un mecanismo de protección. ¿Qué más? El ácido clorhídrico, cuando alcanza un pH 1,5 a 3,5, permite que el pepsinógeno se transforme en pepsina y la pepsina puede actuar sobre el metabolismo de las proteínas. Por otro lado, las células G, que son las células productoras de gastrina, que es una de las vías de producción de ácido clorhídrico, son responsables de aumentar la cantidad de ácido clorhídrico que existe en el estómago. Todo este fenómeno es un fenómeno absolutamente dinámico y es un fenómeno que permite mantener la homeostasis en el caballo, participar en el equilibrio ácido-base y participar en la digestión. Todo esto en condiciones de normalidad. Si tenemos que un estómago ha alterado su normal evacuación gástrica y se ha acumulado el contenido dentro del estómago y no se está evacuando, obviamente que todo esto que ustedes están viendo acá se altera. El vaciamiento gástrico, ahí está el antropilórico y ahí está el duodeno, está regulado por una serie de mecanismos de tipo hormonal y de tipo nervioso. Y depende, como yo le decía al principio, de mucho de la cantidad y calidad con la que se enfrenta un quimo a la mucosa duodenal. Todos estos elementos son factores que alteran esta normal evacuación gástrica. La cantidad de grasa que tenga el alimento, la cantidad de hidrato de carbono que esté fermentado, la cantidad, la distensión que tenga ese duodeno, que entre en contacto un quimo muy ácido con la mucosa duodenal, etcétera, etcétera. Cuando entra en contacto un quimo ácido con la mucosa duodenal, se desarrolla un reflejo que es el reflejo enterogástrico, que por vía aferente llega al centro vagal e inhibe la evacuación gástrica. ¿Ya? Por otro lado, están los mecanismos de tipo hormonal, la secretina. La secretina tiene que ver mucho en la medida que se entra en contacto, estos elementos que están aquí arriba, entran en contacto con las células S del intestino delgado, se produce un exceso de secretina que, entre las cosas más importantes, estimula la secreción de jugo pancreático alcalino, que va a tener que ver con el rol en el equilibrio ácido-base. Por otro lado, en la cantidad de grasa que entra en contacto es capaz de liberar una proteína localmente, que es la enterogastrona, que hace exactamente el mismo efecto de lo anterior, actúa sobre el centro vagal y disminuye la motilidad. A eso le sumamos la gastrina y le sumamos la colecistropinina, que si bien es cierto, sabemos que el caballo no tiene vesícula biliar y tiene constante flujo de bilis, aumenta a través de la colecistropinina el flujo de bilis. ¿Ok? Cuando enfrentamos una alteración de la evolución gástrica y por lo tanto una dilatación gástrica, siempre vamos a abordar, y así abordamos cada segmento del sistema intestinal, lo abordamos desde la perspectiva del dolor, del punto de vista clínico-terapéutico, del dolor y del manejo del compromiso sistémico. En el caso específico del estómago, cuando se produce la dilatación gástrica, la intensidad del dolor es un dolor muy intenso. Por eso se habla de un dolor de tipo protopático,
un dolor visceral, un dolor profundo. Ese dolor prolopático, que se produce en el estómago, cuando se produce en el reloj, es exactamente lo mismo, es responsable del fenómeno de convergencia viscerocutánea. Es un fenómeno que ustedes tienen que haber visto en fisiopatología, el famoso dolor referido. Eso que se produce en una parte y te duele en otra parte. ¿Ok? Y ese dolor de adversidad es responsable del hilo. Si eso nos va a perseguir todo, el cuadro lo que estamos hablando, el hilo y la cerca, el hilo y la cerca. ¿Ya? El compromiso sistémico dice relación con, obviamente, el secuestro de agua y el electrolisis importante, que implica deshidratación. Una catarsis metabólica inicial, por la razón de que no hay compensación de protón absorbido a través del duodeno, pero rápidamente eso se transforma en una acidosis producto de la hipoperfusión. Una hiponatremia en el estómago que es muy importante porque el sodio, grave centro, el sodio se pierde por el centro, es decir, se pierde en X. Se dice se pierde en X. No se pierde por delante ni se pierde por detrás, se pierde por el centro. A diferencia del potasio, a diferencia del cloro, a diferencia del carbonato, que se pierde en ron, por adelante y por acá, y no por el centro. Sí es importante la hipocalemia. Profe, ¿a qué se refiere exactamente que se pierde por el centro? ¿A qué se refiere qué? Exactamente. No, estoy pensando, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Para mí, el centro del intestino delgado. Y los extremos son estómago e intestino grueso. Sepsis. Y ahí empezamos con el algoritmo que me encanta. En el caso de la gestión gástrica es muy frecuente ver ese comportamiento de ese caballo. Fíjense. La posición del perro sentado. La posición del perro sentado porque todavía hay que disminuir la presión sobre el estómago al bajar la pista. Y aquí vamos a explicar el famoso convergencia viscerocutánea, que seguramente ya la vieron en fisiopatología. Creo que la vamos a poder repasar. Cuando duele el estómago, se envía una señal que por vía aferente llega al asta posterior de la médula para acelerar el reflejo y viaja hasta el cerebro para que el cerebro produzca la nocicepción. El cerebro asume que le está doliendo, pero ¿qué le está doliendo? Porque tiene que ir a hacer sentir el dolor por la vía aferente. Le está doliendo el estómago. ¿No? ¿Cuál es la convergencia viscerocutánea? Que cuando la intensidad del dolor es tan alto, como lo que ocurre en la dirección gástrica, se envía la información por vía aferente. Estas medidas son maravillosas. Y estimulan a nivel de hasta posterior de la médula, pero está el nivel de la intensidad que por reverberancia estimula neuronas cercanas, que no pertenecen a la vía del dolor inicial. Y esa neurona, que es de un centro elaborador diferente, envía la información. Y esa información llega al cerebro. El cerebro dice, me duele, pero voy a devolver por la misma vía. Y la misma vía y le duele la piel. Y por eso un caballo, con un dolor prostático de alta intensidad, tiene una gran hiperestesia cutánea o tiene un reflejo masculino humeral muy aumentado. Ustedes le presionan la zona del hombro al caballo que está con una elevación gástrica y el caballo se cae el dolor, se cae al suelo de dolor. Reflejo masculino humeral aumentado. ¿Se entiende, no? ¿Qué sucede con los humanos? Una cardiopatía isquémica en un humano infarto causa un dolor opresivo, consistivo, retroesternal, donde al tipo le duele el brazo izquierdo, el cuello, la mandíbula y el epigastrio. ¿Se lo referí?
no le duele el corazón y la isquemia no tiene el corazón. ¿Por qué? Porque hizo esto. ¿Se entiende? En el caso de una pleuritis o una neumotórax, duele el hombro y el cuello. ¿Por qué duele el hombro y el cuello? Si no le duele la pleura. ¿Se entiende, no? Lo van a hacer. Sí. Esto lo habíamos visto en fisiología, ¿no? ¿Lo repetido? ¿No? Pero se ve normalmente esto en ese semestre, ¿verdad? Ese semestre que nunca existió. Ese semestre que le dicen, más adelante lo van a ver, y cuando llegan más adelante dicen, este ya lo vieron, entonces, ¿sí o no? Ese es un semestre muy interesante. Lo tienen que haber visto ahí. Ok, ahí tienen un caballo que se le murió por hidratación gástrica. Ruptura de esto. Bueno. Esta parte trata de acordarse lo más que igual de fisiología y de fisiología. Normalmente cuando tenemos un cuadro crónico, el caballo se nos descompensa. En la medida que hay un secuestro importante de agua electrolítica, es importante que haya una conversión importante, hay un choque hipovolémico, etc. Se nos descompensa. Generalmente se nos descompensa, normalmente se nos descompensa con una acidosis metabólica. ¿Ustedes saben por qué se mueren los pacientes más por acidosis o por alcalosis? Si ustedes tuvieran que hacer un chequeo en un hospital, digamos, donde están hospitalizados unos 20 caballos, y esos 20 caballos miden el estatus ácido-base, ustedes podrían asumir que se mueren más por acidosis o por alcalosis. Claro, no sé lo mismo, si se equivoca. El profe había dicho que es más difícil controlar la alcalosis que la acidosis, porque la acidosis se puede controlar con fluidoterapia. Se mueren, pero no solo eso, se mueren mucho más, como dices tú, por alcalosis que por acidosis, porque el organismo no tiene suficientes mecanismos compensadores de la alcalosis como los que tienen de la acidosis. Entonces es más difícil compensar por un organismo la alcalosis que la acidosis. Por lo cual no deja de ser importante la acidosis. En el cuadro digestivo normalmente nos enfrentamos a un cuadro de acidosis metabólica. ¿Y esto por qué se produce la acidosis metabólica? Decíamos, recordemos lo que vamos a estar hablando, yo me acuerdo de país que estaba alcohólico, yo tengo que asumir una serie de cosas primero. Y entre la serie de cosas yo sé que hay un secuestro de agua y electrolito importante. Tengo hipovolemia. Y si tengo hipovolemia, tengo hiperfusión. Si tengo hipofusión, tengo hipoxia. Una reducción, ¿cierto? Normal. ¿Qué significa eso? Que disminuye la filtración glomerular. Y una de las funciones del riñón importante es la eliminación de ácidos fijos y aumentan los ácidos de circulación. Por otro lado, acuérdense que el riñón tiene las cuatro funciones, ¿no? Eliminación de ácidos fijos, secreción de bicarbonato, absorción de bicarbonato, regeneración de bicarbonato a través de la monogenesis y la acidez titular. Eso es fisiología, eso es otro. Bueno, esta función está alterada. Pero si hay hipoperfusión, que hay hipoxia, está disminuida la vía aeróbica y el ciclo del peso está bloqueado. Y por lo tanto me está aumentando la vía anaeróbica que me lleva a la acumulación de ¿qué? De ácido láctico. Que no está cambiando a pirúvico porque el pirúvico necesita oxígeno para entrar al ciclo del peso. ¿Se dan cuenta por qué estoy dando bioquímica y por qué estoy dando eso en primer año y segundo año? Cada vez se me da más cuenta. Y por lo tanto, aumenta la lactatemia. ¿Estamos? Oye, que estoy entendiendo esto. No, porque si no... ¿Estamos? Ok. Lo segundo, el caballo está frente a esta situación de estrés y esta situación de compromiso gastrointestinal en un estado de hipoglicemia, en un estado de ayuno. Y esa condición significa que baja en forma importante la insulina.
Baja la insulina porque no tiene glucosa cuando tiene ninguna parte, pues estamos en déficit de glucosa. Pero ¿qué sucede cuando baja la insulina? Aumenta el glucagón. ¿Y qué es lo que hace el glucagón? A través de la glicolisis y a través de la gluconeogénesis, trata de sintetizar glucosa. Pero en el intertanto, mientras está sintetizando glucosa, está eliminando una serie de metabolitos ácidos que están contribuyendo al estado acidótico del paciente. Pero ese animal estresado aumenta las hormonas del estrés. Catecolaminas, cortisol. ¿Qué es lo que hace el cortisol? El cortisol es hiperglicemiante, porque el cortisol es lo que quiere producir glucosa. Pero es hiperglicemiante el cortisol, pero al mismo tiempo produce aumento de la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque en la situación de estrés al organismo no le interesa entrar insulina en el músculo y en el hígado. Y en el músculo y en el hígado están los receptores GLUT4, que son insulina dependientes. Y por lo tanto, como se bloquean, se produce resistencia a la insulina. Porque lo que está activo son los GLUT1, 2, 3 a nivel de cerebro y corazón para mantener el animal vivo frente a la situación de estrés. ¿Vamos? Por lo tanto, si hay resistencia a la insulina, hay baja insulina y mantiene el glucagón activo y mantiene la producción permanente de ácidos en términos de los metabolitos intermedios. Por otro lado, las catecolaminas son responsables de estimular, en una parte inicial especialmente la adrenalina, los receptores alfa de los islotes de Langerhans del páncreas e inhiben la producción de insulina. Mantenemos la gluconeogénesis activa, mantenemos acidosis. ¿Se entiende, no? O sea, lo que pasa es que hay que recordar todas esas cosas que uno estudió hace mucho tiempo y que creyó que nunca más, porque eran para la prueba nomás y que no la iban a ocupar nunca más. Mentira, la van a tomar el resto de su vida porque eligieron una carrera médica y por lo tanto esta cuestión se maneja así. Si es que lo quieren manejar así y no lo quieren manejar de memoria, donde se le va a morir la mitad de los pacientes, con este enfoque se le va a morir un tercio de los pacientes. Esa es la diferencia. ¿You got it? Por otro lado, si hay hidratación gástrica, no hay secreción pancreática rica en bicarbonato. Entonces al final tenemos un animal que está con una lactatemia alta y por lo tanto está con un anión gástrico aumentado. Donde el bicarbonato en esta vuelta no se ha perdido, sino que se ha consumido por la presencia del anión gástrico. Y como se ha consumido, y esto en estequiometría, tenemos que entender que el organismo se mueve en forma equimolar. En el organismo no suben 5 cargas positivas y bajan 3, no. En el organismo suben 5, bajan 5. En el organismo suben 10, bajan 10. Estequiométricamente hablando. Equimolar son las reacciones del organismo. Entonces, vamos a tener una acidosis de tipo metabólico con una anión K aumentada. Y por lo tanto, como no hay una brecha aniónica que cubrir en términos de cargas, estequiométricamente hablando, en ese paciente, el cloro no tiene nada que hacer. Y por lo tanto es normoclorémica. Esa acidosis con anión K aumentada es normoclorémica. Pero además a eso le tenemos que sumar que está en el estado de hipoxia y de hipoglicemia. ¿Vamos? ¿Sí? No. Sí. Profesor, entonces la fluidoterapia también se le pone glucosa. Tranquila, estamos peinando la línea, si no, no te haya pegado. Depende. Y depende, ¿sabe de qué? Del ciclo de Coli. ¿Han escuchado el ciclo de Coli? Eso lo tenemos los pacientes, curiosamente lo que hay en el ciclo de Coli. Y ustedes también y todo. Bueno, ya, no lo enredemos.
si no están vamos de nuevo. En la acidosis metabólica, que tenemos en toda la gastrointestinal, el paciente se encuentra descompensado. Y se encuentra descompensado porque o ha ganado protones o ha perdido bicarbonato. O han pasado las dos cosas. Frente a eso, ese caballo, ese humano, ese gallo, ese perro, ese gato, está sacando el líquido, echa a andar un mecanismo de bufereo, como bien lo han decidido, de bufereo. Los primeros mecanismos, que son en forma inmediata, para compensar, son lo que dice relación con el buffer del líquido. Aquí es donde empieza a jugar de forma inmediata, CO2 más agua, ácido carbónico, disociación, protón, bicarbonato, y vamos compensando la albúmina que se mete y todo lo que actúa en forma inmediata. 1 a 2 horas posteriores se pone recién en marcha el polo pulmonar. Y 24 a 48 horas después, el más efectivo de todo para esto, que es la glándula pituitaria, no, mentira, el riñón. ¿Ok? El polo renal es el que nos soluciona el problema. Bueno, si el caballo está en estado de acidosis descompensado, algo de esto no está funcionando. Y por lo tanto, tenemos en ese animal una disminución, ya sea absoluta o relativa, de bicarbonato, pero no es suficiente para hacer un diagnóstico etiológico de ese individuo, de ese animal. Solamente saber que está disminuido el bicarbonato. Tenemos que también pedir el aminoácido para poder hacer un diagnóstico etiológico y un manejo como corresponde. Vamos. ¿Hay alguna duda? En la acidosis metabólica, con el NIUNGAP aumentado como el que estamos evaluando, yo tengo que pensar que los ácidos que me están apareciendo en el organismo son endógenos o exógenos. La verdad es que en el caballo, exógeno, creo que he visto un par de veces en mi vida, digamos, y que tenía que ver un poco con la administración de medicamentos que tenían propiedad inhibitoria, pero no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos es un aumento de ácidos endógenos. Y esos ácidos pueden ser cetoácidos. Si tengo un aumento en el animal de cetoácidos con hiperglicemia, lo que tengo en el caballo es una diabetes. Sí, me está volviendo de efectivo. Si tengo normoglicémico, es simplemente el 1. Si lo que ha aumentado es el ácido láctico, ese ácido láctico puede ser producir una acidosis con el mismo capa aumentado, de tipo 1 o de tipo 2. En el de tipo 1, esa acidosis por lactatemia alta se debe fundamentalmente a una contracción del LEC. ¿Pero qué es una contracción del LEC? Es hidratación. Porque lo tengo hipóxico. Si lo tengo normoglicémico, este caballo con la lactatemia alta, no es por contracción del LEC, no es por deshidratación. Tengo que ir al hígado a buscar por qué ese ácido láctico no está siendo transformado en piruro. Y mi punto de examen va a ser el hígado. Y la otra, que es la acidosis urémica, en la cual voy a ver luz, creatinina, proteína, densidad, que no sea isostenúrico, y en ese caso voy a atribuir que los ácidos fijos no se están eliminando. ¿Qué pasa? Si lo que tenemos es una acidosis metabólica con la baja normal, generalmente un cuadro de diarrea. En este caso, lo que tenemos que preocuparnos son de dos cosas. Uno,
En este caso, el caballo no ha consumido el beta-glucano, lo ha perdido de la regla. Y por lo tanto, si decimos que estequiométricamente todas las reacciones eran equimolares, y cuando subía 5, bajaban 5, etcétera, etcétera, se me produce una brecha aniónica, una brecha de déficit de carga. Se me fue el bicarbonato que es negativo y me queda el caballo con un poco negativo. Y por eso que el que sufre esto es el cloro. Y por eso que todas las acidosis metabólicas con AKAP normal, todas son hiperclorémicas. Porque hay una brecha aniónica que suplir. ¿Estamos? Y en este caso tenemos que medir el potasio. Y nuestro amigo el potasio, el cuadro alcohólico, es tremendamente importante. Porque acuérdense que por el balance de potasio hay un paro de la cabeza. En la práctica clínica, aquí es cuando yo les digo que tienen que entender, por favor, y úsenlo en el perro, en el gato y en lo que sea. En la práctica clínica, cuando a mí me tocaba, más joven, por supuesto, estar a las 2, 3 de la mañana en el club de equitación atendiendo un cólico, yo no tenía para medir cetoácido, ni tenía para hacer ¿cómo se llama? Un análisis de gas. No tenía nada. Pero ¿saben qué es lo que usaba? El conocimiento fisiopatológico. Entonces, ¿qué pasa? Que invierto el proceso deductivo. No tengo todas esas cosas para poder hacerlo. Pero estoy a las 3 de la mañana en un calle con clórico, de la católica, muchas veces en el grupo. ¿Y qué es lo que decía? Ok. El caballo está en un cuadro cónico. ¿Puedo asumir que este caballo tiene hipovolemia? ¿Ah? Se lo presumo. No. Segundo, si hay hipovolemia, ¿hay hipoperfusión? Ok. Hay hipoxemia. Y no tengo más medir el oxígeno, pero lo puedo asumir. Si hay hipoxemia, hipoperfusión, yo manejo la verdad del siglo de la que lo dice la verdad. ¿Tengo más espacio? No. Si tengo aumento de acidosis, yo puedo asumir que estoy con un caballo con una acidosis, donde la baja de bicarbonato es por consumo y no por pérdida. Por lo tanto, voy a asumir que es de tipo A, con AKAP aumentado, por la lactatemia, y el normoclorémico. Mira todos los resultados que tengo, solamente habiendo estudiado fisiopatología con ese caballo a las 3 de la mañana en un club de equitación. Si tengo esto, lo ideal sería que yo pudiera medir con creatinina. Bueno, estoy a las 3 de la mañana bien, pero sí tengo mi tarrito de tiras reactivas. Y sondeo el caballo, le saco un poquito de orina y mido. Si ese caballo tiene, no está isostenúrico, no tiene 1027, no está isostenúrico, no está proteína positiva, no está glucosa aumentada, no tengo los parámetros alterados en la tira reactiva, pero simplificando la cosa va a ser lo práctico, llevar todo este conocimiento teórico a la práctica. Yo tengo que asumir que ese riñón me está respondiendo bien. Entonces, a ese riñón no lo tengo que, no voy a decir, molestar. Porque voy a matar al paciente. ¿Qué es lo que hago con este caballo? ¿Qué es lo que le falta a este caballo? Agua. Agua le falta. ¿Qué es lo que le tengo que dar? Agua. Oye, no, pero espérate, resulta que hay una acidosis, hay ácido láctico, y el bicarbonato, y el riñón. Si el riñón está funcionando, dejémoslo. Le doy el Ringer, pero no Ringer acá, le doy el Ringer, que tiene el electrolito, le doy un polillónico, le doy un suero fisiológico,
si no tengo otra cosa? Porque lo que tengo que recuperar es agua. En el caso de la diarrea, en este caso, que produce el síndrome hepático, la pérdida de bicarbonato es porque se nos fue el bicarbonato. Y por lo tanto, yo tengo que asumir, cosa que igual tengo que caer a las 3 de la mañana, que tengo una acidosis hiperprolémica con la capa normal. Y si es así, debo considerar la posible pérdida de potasio. No tengo nucleatinina, vino la tirita reactiva y digo, ok, el riñón me está funcionando bien. ¿Qué es lo que hago? ¿Recupero volumen? Sí, pero recupero volumen. ¿Cómo que recupero volumen? Si tengo una acidosis. ¿Le doy río lactato? ¿Recupero con potasio? ¿Le darían potasio a este caballo? ¿Le darían río lactato? Sí. Pero, tengo que hacer lo siguiente. Bicarbonato no le den nunca a un paciente, a menos que ese paciente llegue a un pH de 7. Porque el rango de vida de un caballo con un desequilibrio ácido-base se mueve entre 6,8 a 7,8. ¿Y por qué no le dan bicarbonato? Porque el riñón lo va a recuperar. ¿Por qué no le dan potasio? Porque el organismo le va a dar potasio. Por tanto, si le vamos a dar río lactato, va a depender de la medición de la glicemia. Y la glicemia la podemos ver con una tirita reactiva a las 3 de la mañana. Cuando falta potasio, en el caso que estamos hablando, ¿no mido el pH? Sí, claro, no. O no, también la bueno, no me acuerdo de día, digamos, una microcertificada. ¿Qué pasa? El potasio, ¿dónde existe el potasio en gran cantidad? En el intracelular. Y por lo tanto el organismo, como el pillo, lo va a buscar en el intracelular. Pero es estequiométrico, es estimular. Por lo tanto, saca potasio de la célula. Pero un momentito, o sea, mete una carga. Mete una carga. Mete protón. Pero si mete protón, saca el bicarbonato. ¿Qué es lo que nos lleva a una hipocalemia? O una alcalosis. ¿Necesitamos una acidosis? Sí, porque me haga una alcalosis. No me llega la alcalosis, me compense la acidosis. Lo está compensando solo. Solo con el potasio. Si usted le va a meter potasio, produce el potasio en el suelo. ¿No tiene sentido? Importancia del potasio. La hipocalemia lleva a una alcalosis, como la hipercalemia lleva a una acidosis. No se aprende nada de memoria. Esto es una secuencia de fenómenos que van unidos unos con otros. Cuando ya integren el conocimiento, no van a necesitar aprenderse de memoria. El organismo va a buscar potasio a la célula y saca potasio, mete protón, saca bicarbonato y entra en una alcalosis metabólica. No entra en la alcalosis metabólica, compensa la acidosis y esta cuestión del animal. Eso es lo que yo les decía a veces. Cuidado con la decisión de administrar bicarbonato. Solo con un pH menor a 1, recién uno piensa en salvar el animal, el paciente, metiendo el bicarbonato. Antes se recupera solo. La alcalosis entra potasio porque hace al revés. Y la acidosis saca potasio. ¿Por qué saca potasio? ¿Y por qué entra potasio? La hipercalemia, decía yo, lleva una acidosis. Lo que pasa es lo siguiente: tiene un estado en el cual el animal tiene una contracción del LED y hay una deshidratación, pero el organismo activo, el sistema que se llama renina y angiotensina aldosterona. La aldosterona requiere solo agua y urea, pero la aldosterona tiene un efecto
que es excretar potasio. ¿Por dónde se excreta potasio normalmente? Por dos vías. O el potasio se excreta por riñón, 80%. O se excreta por digestivo, 20%. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al aumentar el potasio sérico, se activa la aldosterona, pensando que es una acetilazol, y elimina potasio. Sale potasio por la orina. Pero esto es estimular, es estequiometría. Por lo tanto, ahí estamos cargas positivas, retengo cargas positivas. Retiré, recupero bien. ¿Cómo la recupero? Reteniendo el protón. Y ese protón es responsable de la ciencia. ¿Ok? Y el proceso subiente de la Estas son las cosas lindas que uno sabe, que tiene que manejar como clínico frente a un paciente, perro, gato, caballo, lo que sea. Porque te da gusto solucionar el problema porque sabes cómo lo estáis solucionando. No le estáis poniendo 3cc porque dice Vademécum. Fíjate, no lo asumí actualmente, pero con el tiempo se van a acordar, yo ya voy a andar dando vuelta por el cómo a esa altura, pero se van a acordar de esto. ¿Cómo se llama este viejito caballo, bolsa blanco? Por hoy, lástima que se haya. Ya. Veamos, en el caso del intestino delgado, el intestino grueso, que estos fenómenos empiezan a ocurrir. Siempre, igual que en el estómago, nos vamos a preocupar del dolor y del compromiso sistémico. Esa es una actitud típica del caballo que está pasando con el dolor cólico. Y lo hace de forma continua, porque normalmente el caballo hace esto para pedir agua. Para pedir agua, para pedir comida, empieza a golpear el cerebro permanente. Eso. Y dije, esto se echa, se para, se echa. El intestino grueso y el intestino delgado ocurren todos estos fenómenos. Lo que pasa es que la diferencia que ocurre es que en unos son más intensos o más graves y en el otro son menos intensos y menos graves. Pero en ambos hay acidosis, se les mucho más lenta. La hiponatremia en el grueso no es tan importante, pero sí importante en el delgado, como lo dijimos recién. La hipocloremia, la infraremia, la explosión de toxina. En ese intestino delgado están todos estos elementos. Y por tanto, cuando estos se secuestran, se produce un desequilibrio por pérdida, que es lo mismo que sacarlo fuera del caballo del cielo, y por lo tanto hay que revolverlo. O el organismo tiene que revolverlo. Cuando uno evalúa un síndrome cólico, ojalá en el primer approach es tratar de ubicar la causa donde está. El segmento que está tiene mucha relación con el tiempo que demoró entre que el animal comió y se presentaron los síntomas, lo vamos a ver. ¿Ya? Pero en esa evaluación es importante, además de la localización, el grado de compromiso sistémico y si la función está instalada o no instalada es fundamental, porque el manejo es absolutamente distinto. El tratamiento lo va a definir un poco lo que determinemos en el examen clínico anterior. En el caso de la posición anterior o alta, se produce prácticamente a los pocos minutos, de unas horas, una hora, 2 horas máximo, de que el animal haya comido. El dolor tiene la característica de ser casi continuo, de alta intensidad, protopático, pero prácticamente continuo. Segundo, el reflejo masivo verán no está atención cualquier cosa que se desea buscar. Silencio abdominal precoz, ilio, cuidado, producto del dolor. Por lo tanto, rápido reflejo. Tacto rectal, paso positivo. El paso positivo significa que sale sin heces. Por eso es positivo. La sonda nasogástrica es diagnosticada porque es un reflujo, cuando hay una dirección muy importante, y hay un rápido compromiso sistémico. Acá es cuando podemos ver las primeras células. Este cabello se murió antes de la célula en la necrosis. Incluso en ese caballo, si se viera mejor por la luz y todo, van a ver que existe una cantidad importante en el contenido de la ruptura gástrica de vaselina. No vaselina, pero me explicaron mal, pero la hidratación gástrica le pusieron más contenido al estómago y se rompió.
En el caso del intestino delgado, son todos estos elementos que son importantes en términos prácticos. Cuando enfrentamos el intestino delgado, estamos enfrentando un grado de compromiso muy similar al estómago, un grado de dolor muy similar al estómago. Sin embargo, en el intestino delgado podemos determinar ciertos grados de no dolor muy cortos, de intermitencia del dolor, pero muy corto, a diferencia del estómago, en que es continuo. A diferencia del intestino grueso, en que la intermitencia del no dolor es muy larga. Nadie puede estar con dolor y una hora después volver a presentar dolor. Y volver a presentar una hora después dolor y se le pasa el dolor. Eso no ocurre en el intestino delgado ni mucho menos en el estómago. Es muy frecuente que a ustedes lo consulten, especialmente en el ambiente más folclórico del campo, que el caballo está retenido de la orina, el caballo está retenido de la orina, porque el caballo no puede orinar, y nos falta el enfermero ganado que anda por ahí y le pone furosemida, le pone un diurético. El caballo no puede orinar por dolor, porque cuando el caballo va a orinar, se planta de los miembros adelante y de atrás, se abre, desplaza los miembros anteriores hacia adelante, los miembros posteriores hacia atrás, para poder orinar. Ese movimiento el caballo no lo puede hacer por el dolor abdominal. Por eso está retenido de la orina, según ellos, y por lo tanto, doctor, no le dé por el lado del estómago ni del digestivo, porque lo que tiene mano son los riñones. Típico verso del caballo chileno. ¿Ya? Bueno, ocurren todos estos fenómenos que tienen ahí ustedes. Y puede, en el caso de la opresión de intestino delgado, antes de que se produzca el choque y muerte del caballo, si que no está con tratamiento, puede durar hasta 24 o 48 horas. A menos que en el intertanto se produzca un accidente intestinal. Es decir, una explosión, un bórulo, una insuficiencia. En el caso del intestino grueso, todo lo que le he mencionado hasta el momento es todo más débil. ¿Ya? Pero prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que tenemos mucho más tiempo para actuar. Tenemos mucho más tiempo para abordar ese paciente. Y la zona vasculática en este caso es negativa, por la zona ópera, digamos, a diferencia de lo que ocurre con el estómago o el intestino delgado, especialmente la porción anterior del duodeno. En este caso, el caballo, por todas las características que ocurre en todo cuadro crónico oclusivo, puede durar hasta 36 a 72 horas. En mi experiencia, he tenido caballos con hasta hasta una semana con signología del cuadro crónico posterior, con impactación, por ejemplo, y a la semana se ha solucionado el tema y ha habido tránsito y se mejoró el caballo. ¿Ya? Pero obviamente que es una responsabilidad que tiene que asumir el dueño, porque lo que yo debería hacer con ese caballo a las 72 horas es meterlo en pabellón, hacer una enterotomía y lavar el colon. Y aseguramos que el caballo soluciona el problema. Si una enterotomía del colon no tiene nada en nuestro mundo, lo que sí hay es la cantidad de los pinos, las evidencias que se le da no. Por lo tanto, se requiere un pabellón implementado para eso, que se transfiere una porción séptica y una porción no séptica dentro del pabellón. Bueno, esto puede ser antes de las 72 horas si ocurre un accidente intestinal en la parte posterior. Ok, ¿cómo manejamos este cuadro cólico, este síndrome cólico, esta crisis abdominal aguda, dependiendo de dónde está? Primero, el diagnóstico. Tenemos que tener absolutamente claro la ubicación de dónde está el problema, para eso ya tenemos recursos que no teníamos cuando yo empecé esto, como en la ecografía. Y podemos determinar cuál es el segmento que está involucrado. Y lo más importante antes de hacer el tratamiento es si la función está o no instalada. Porque ese enfoque es absolutamente distinto. Nivel de compromiso sistémico muy importante, porque significa estado de shock, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y va a estar en relación a la sepsis y anemia. Y ahí vamos a ver qué colocamos, cuánto colocamos, por dónde colocamos, etcétera, etcétera, etcétera. Para la dilatación gástrica, no instalada, y también no instalado el intestino, para no dilatación gástrica no instalada, sino que para la dilatación gástrica, el fenómeno oclusivo intestinal anterior, no instalado, control de dolor, ya sabemos por qué, control del compromiso sistémico y descomprimir. Esas son las medidas básicas por las que abordamos un caballo que está con esta característica. Analgesia.
No me acuerdo que me preguntaste, pero para que no se te olvide lo que me preguntaste, porque a mí se me olvidó. Se le ponía glucosa. ¿Ah? Y se le ponía glucosa. Ah, ya. No te lo dije. ¿Por qué no me dijiste? Me dijo que después. Va a depender muchísimo del estado de la glicemia. ¿Ya? Porque lo que yo les decía, no se lo decía, pero no me cuenta que se lo decía. Cuando el cabello está normoglicémico, yo le doy riñón lactato, y ese riñón lactato se me transforma en bicarbonato. Cuando el cabello está hipoglicémico, que es la mayoría de los casos, y yo le doy riñón lactato, el lactato vía ciclo de Cori se me transforma en glucosa. Si la glucosa está normal, en vez de seguir la vía glucosa, sigue la vía oxaloacetato para transformarse por el ciclo en CO2 más agua, ácido carbónico, bicarbonato, protón. Entonces, ¿cuándo voy a abrir el lactato? Cuando el glicemia está normal. Estabilizo la glicemia y le doy riñón lactato para transformarlo en bicarbonato. Normal que me acordé, ¿viste? No me había acordado, me había hecho la pregunta. Bueno, decíamos lo de la marquesa. Que te pegaste un ronquido así, suavecito. No. Bien. La marquesa va a depender de dónde esté afectado. Si el está afectado, la redundancia que yo tengo que hacer con respecto a la intensidad del analgésico que utiliza. Si se trata de un problema anterior, voy a optar por lo más potente. Y lo más potente, cuando lo tenemos, es el tolopicesi. Es el butorfanol tartrato. 2 a 3 veces, según algunos y otros dicen 10 veces, más potente que la morfina. ¿Ya? Es excelente, muy fuerte. Pero no siempre está. No siempre está disponible porque lo traen de afuera, ya se lo trae la otra, no lo trae, no se vende tanto, entonces, butorfanol tartrato. No soy muy amigo de la silacina, que se usa bastante en términos de control del dolor, por el tema de la agonista alfa-2. Y tengo un kilo por medio de lo que me cuesta, entonces, ¿a qué me da opina? Cuando tengo butorfanol tartrato, no necesito nada más. Cuando no tenemos butorfanol tartrato, nosotros hacemos por muchos años, una asociación entre flunixima y lumine más flunixinato de lisina. En esa cantidad de dosis. ¿Ya? Vamos a filarine y el reversible. Cuando el problema es posterior, intestino grueso, necesito una analgesia mucho más moderada. Porque el dolor de la salida, digamos, ¿por qué? La irrigación, más volumen, la propulsión en vez del penetrativo, etc. Y ahí puedo usar metamizol sódico o fenilbutazona a una dosis suficiente de finalina. Dipirona, novalgina, fenilbutazona, cualquiera de esos puede ser utilizado en un problema posterior. Descomprimir el estómago es súper importante. Y lo importante es lo suficiente como para dejar la sonda puesta unas 12 horas. Segundo, administrar bicarbonato, ¿no? Si usted lo dijo que no administramos bicarbonato, ¿cómo administrar bicarbonato? Ya nos dijo que no, porque el riñón, no contó el cuento del riñón y la amonogénesis, la acidez titular, y ahora me dice que ponga bicarbonato. No, estos son 200 gramos de bicarbonato, 250 gramos de bicarbonato que se dan por sonda. ¿Y desbloquea qué? El reflejo enterogástrico. ¿Recuerdan que dije que había un reflejo enterogástrico? Que llegaba al centro vagal y producía la inhibición, desbloqueaba. No más de 200 o 250 gramos en el absorber, digamos, en el canal desbloqueado. Localmente, el reflejo enterogástrico, que queremos que se desbloquee para que haya evacuación gástrica. El lavado es fundamental. El control del compromiso sistémico y revertir ese estado de shock, ya dije que una gran herramienta que nosotros disponíamos para enfrentar toda esta problemática era la sueroterapia. ¿Cierto? Recuperar volumen, recuperar electrolitos, iones,
control del hidróxido base, el control de la toxemia, mantener la diuresis, control de radicales libres que se están produciendo un gran daño en las uniones estrechas y están alterando la función de la barrera mucosa, y por supuesto el manejo de la motilidad. En ese grande espectro nos vamos a mover, pero con toda la salvedad que corresponde de lo que hemos estado hablando. Sobre el fluido terapia no vamos a hablar porque ustedes se los pasan en esta clase. Me parece que la doctora Iragüe les pasa todo el trabajo, y esa no lo voy a soltar, solamente le voy a mencionar cosas puntuales del caballo. Hay que determinar cuánto necesito colocar y qué es lo que voy a colocar y por cuánto tiempo lo voy a colocar. Una forma práctica de medir el efecto que estoy produciendo con la hidratación es ir midiendo el pGA y las proteínas plasmáticas. En la deshidratación voy a tener estos dos elementos altos. Cuando tengo el pGA alto y las proteínas plasmáticas normales, ¿en qué puedo comenzar? Si tengo pGA alto y proteínas plasmáticas normales, si tengo pGA alto, proteínas plasmáticas altas, ¿en qué pienso? ¿Qué dijo? Deshidratación. Si tengo pGA alto, proteínas plasmáticas bajas, ¿qué pienso? Inflamación. ¿Alguien dijo eso? Si tengo pGA bajo, proteínas plasmáticas tales bajas. Bien. ¿Qué dijo? Bien. Acuérdenme de tirárselo siempre en el interno. pGA normal, PPT baja. Vaya, desde el punto de vista práctico, estamos a las 3 de la mañana atendiendo el cólico, no estamos nada en el hospital y empiezo a administrar suero y a establecer la cantidad de suero que hay que aplicar, eso lo dijo la doctora Iragüe. Bueno, empiezo a aplicar desde un punto de vista práctico. Es tremendamente peligroso hidratar mal, tanto como no hidratar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si yo aumento más de la cuenta la hidratación, produzco edema pulmonar. ¿Qué me voy a fijar? Cuando estoy administrando el suero, un tercio rápido, eso lo dijeron, ¿no? Un tercio rápido, los otros 2 tercios más lento. Empiezo a administrar suero y no dejo de mirar el surco yugular. Cuando estoy administrando suero y de repente empiezo a notar que me aparece el pulso yugular, ¡pum! Bajo, freno, paro. Porque eso me está indicando que con toda la presión venosa central, en la derecha, y me puede producir un edema pulmonar. Por tanto, desde un punto de vista práctico del terreno, mido la velocidad de infusión mirando el pulso yugular. Práctico total, o sea, empírico, digamos, si en el terreno. Y administro cristaloides, solución hipertónica, dependiendo del caso, los coloides ya no se usan. Los coloides son tremendamente peligrosos en términos de reacción de hipersensibilidad y reacciones anafilácticas. Así, no, prácticamente no se usan. Con una presión arterial media de menos 60 milímetros de mercurio, tengo que preocuparme de aplicar fluidos especiales hipertónicos y aplicar inotrópicos y vasopresores. El caballo se me está muriendo.
Frente a una severa hipovolemia y una severa hiponatremia, debo administrar solución hipertónica de cloruro de sodio al 7%, pero tienen que tener claro lo siguiente: cuando yo aplico 2 litros, caballo 500, ¿no? 2 litros de una solución hipertónica de cloruro de sodio al 7%, estoy sacando del LIC al LEC entre 4 a 8 litros. Por lo tanto, el caballo se me está moviendo, lo salvo con esto e inmediatamente le meto 20 litros de cristal. ¿Ya? No pueden abusar de la solución hipertónica. Si a pesar de la fluidoterapia tengo el caballo con una inducción de gasto cardíaco importante y una perfusión tisular comprometida, tengo que recurrir a la utilización de inotrópicos y vasopresores. Esto lo usa muy bien los anestesistas, ¿no? Pero ustedes lo tienen que saber usar también en la práctica clínica. El inconveniente de los inotrópicos y vasopresores, como el dobutamina y la 9-epinefrina, el primer inotrópico, el segundo vasopresor, es que requieren infusión continua. No es picar una jeringa y meterle una cantidad, no funcionan así. Incluso son peligrosos. Infusión continua. Una bomba de infusión continua. ¿Qué? ¿Quién dijo algo? ¿No? Sí, estoy escuchando cosas. Ya, entonces, otra cosa importante que usamos es el dimetilsulfóxido. El dimetilsulfóxido es un doble enlace de azufre con oxígeno más 2 grupos metilos. Los grupos metilos que tienen dimetilsulfóxido son los que se intercambian fácilmente por cualquier cosa que yo no quiera administrar el dimetilsulfóxido. En este caso, lo estoy administrando el dimetilsulfóxido por el hecho de controlar los radicales libres. Oxígeno también, peróxido de hidrógeno, grupos hidroxilos, etc. Y gracias a que cambiaron rápidamente su dos enlaces de grupos metilos por estos, neutralizan los radicales libres. Y eso evita daño. Se manda a hacer. Nosotros lo mandábamos a hacer a la farmacia Rex, el 20%, 100 ml, y estos 100 ml los diluíamos en 500 de suelo fisiológico y lo administramos lentamente cada 12 horas. Ok, hay facilitadores del tránsito intestinal. ¿Estamos bien ahora? Pero se puede contraer, ¿seguro que está bien? ¿La respuesta? Bueno, es que no está, dice que no está. Bicarbonato, el que ya dije, dentro del lavado gástrico, para facilitar el tránsito de la intestinal. ¿Sustancia antigaseosa? No sé, si quiere un poco, no sé si ya se quiere hacerlo. Y lo ponemos inyectable, casi, que es argentino. Y disminuye la tensión superficial y por lo tanto permite disminuir la distensión gastrointestinal. Vaselina líquida, ¿sí? Y le exigimos que para que no haya enfermo oclusivo instalado, esa vaselina líquida tiene que aparecer con un máximo de tiempo de 12 horas post administración. Pero ¿qué es lo más importante para facilitar el tránsito gastrointestinal? Eso. Voy a machacar eso. Aquí es. Suelo. Aquí es. Los prokinéticos que más se utilizan son, sin lugar a dudas, que más se utilizan en el lidocaína. Las benzamidas, de repente las usamos, las hemos usado alguna vez. El inconveniente que tienen las benzamidas es que son, ¿cómo se llama? Actúan a nivel de receptores dopaminérgicos y producen signos extrapiramidales. Entonces nosotros colocamos, me acuerdo, la metoclopramida. En el caso del caballo, el caballo empezaba hasta caerse. Claro, estas tienen un excelente resultado, pero si se aplican con bomba de difusión continua. Y en esa forma. ¿Por qué son buenos?
porque acelera el vaciamiento gástrico, aumenta la regresión de acetilcolina para motilidad y aumenta el peristaltismo del diluvio. No tiene efecto a nivel de colon. Por lo tanto, si tenemos un impacto de colon, no tiene sentido utilizar benzatina. Lo que tiene sentido utilizar es esto, que es la lidocaína, que tampoco nos sirve en forma de jeringazo y de polvo. También tenemos que recurrir a una bomba de infusión continua. Las bombas de infusión continua se las compran por 150 lucas. Con 150 lucas colocan una bomba de infusión continua en el agua. Cuando tengan agua, yo creo que no se tiene nada. ¿Vamos? ¿Por qué se usa la lidocaína? Porque tiene un efecto negativo en la transmisión aferente y por lo tanto disminuye el dolor. Se dice que tiene un efecto directo sobre la musculatura para aumentar la motilidad, disminuye la respuesta inflamatoria, pero este es un fenómeno más rebuscado. Transforma igual que lo que hace el disulfosio, transforma la estructura cis a trans de las enzimas lisosomales y por esa vía disminuye la inflamación. Es como muy rebuscado. Como que bloquea la salida del bicarbonato también, ¿no es la lidocaína? Bloquea la salida del bicarbonato. Claro, hay que tener cuidado con eso. Eso se usa como infusión continua y se usa en pequeña cantidad. Ahora, hay unos papers actuales, muy actualizados, que están diciendo que sí, es un poco la dinámica. Pero usted así, van y vienen, conocimiento va y viene. Pero por el momento sigan usando porque se prioriza los bombas de difusión continua. La fluidoterapia, aquí lo que les trato de recalcar en esta diapositiva es que existe la posibilidad, cuando hablamos de 25 litros de suero, no estamos hablando de poca plata, estamos hablando de alta plata, el suero es caro. Y resulta que tenemos una alternativa, siempre y cuando nos preocupemos de ciertas cosas, de hidratar vía enteral. Con solo una nasogástrica administramos agua de la llave. Pero para eso es muy importante esto. No tiene que haber reflujo gástrico, ni tiene que haber un hilo marcado. Si no, no puedo administrar hidratación enteral. ¿Tiene ventaja? Sí, ventaja. No, primera ventaja es que es barato. Incluso se dice que podría tener un efecto mayor de hidratación, incluso la adolescencia. Así que lo que se hace normalmente para abaratar todo y todo lo demás, se usa mezclado. Se usa la vía endovenosa, pero en menor cantidad para disminuir los costos, y se suple con la administración enteral por vía sonda nasogástrica. Importante darse cuenta exactamente, ya lo vamos a ver, antes que nos vayamos, cuando metemos el caballito del pabellón y que no se nos muera afuera cuando tenga indicación quirúrgica. El edema rectal solo sirve si de la válvula y secar hacia atrás. Pero no lo inclusive, hacia adelante lo pasa de la válvula y secar. La función es importante saber si está instalada para poder dar la indicación quirúrgica a tiempo. Yo siempre les cuento lo mismo, pero es que es una evidencia importante. Cuando recién empezaba acá, el doctor Maldonado, que era el jefe, nos pusimos a operar cólicos. Y operábamos 10 cólicos y se nos morían 11. Resulta que ahí me salió la beca, me fui a Estados Unidos, llegué allá, cirugía, y los tipos operaban 10 cólicos y se salvaban 10. Entonces, ¿qué estábamos haciendo nosotros mal? Lo que pasa es que para operar un cólico, ese cólico tiene que tener indicación quirúrgica. ¿Y qué es lo que hacían los gringos? Los gringos lo que hacían era darle un tiempo de 4 horas máximo para restablecer el estado homeostático del caballo, recuperar el estado de shock. Si lo lograban, el caballo se iba a pabellón y la posibilidad de que se salvara era muy alta. Si no se lograba a las 4 horas, se iba directo a anatomía patológica. Punto. No se hacían problemas. Se operaba lo que había que operar y no se operaba todo. Ese es el concepto de indicación quirúrgica. No se olviden de eso. Todas esas causas son de obstrucción intestinal. Muchas de ellas son mecánicas, como por ejemplo los enterolitos y los accidentes intestinales, que son los que están acá. Piensen en los enterolitos.
piedras en el intestino. Se van compactando en el tiempo. Ahí hay dos equipos de cirujanos, uno que es séptico y el otro que es aséptico. Miren esa piedrecita. Parece un parco. Ese está séptico, por lo tanto ya saca eso y se va y no se acerca más al campo. Esa piedrecita de mi. Dentro del caso de la torsión intestinal se produce generalmente por masas pesadas del segmento del intestino con movimientos pendulares anormales, más frecuentes, colon mayor, ventral, dorsal y ciego. Eso. Obviamente se produce la necrosis por falta de irrigación. Vólvulo es cuando el intestino se tuerce utilizando como eje el eje mesentérico. Mesolargo y trastorno de motilidad. Atrapamiento nefroesplénico. El intestino se monta entre el riñón y el vaso y produce obstrucción. Ahí. ¿Ok? Impacto en la flexura pélvica. La flexura pélvica uno la puede palpar perfectamente cuando mete la manito y vea cómo se compacta, ¿no? Ahí tienen un impacto en la flexura pélvica. Desplazamiento del colon a la derecha, ese es más complicado y el pabellón sí o sí. Si lo quieren salvar, tienen que mandar a un hospital que tenga pabellón para las dos. Pégate la vuelta. Y esta que es un caso del doctor de la Fuente, que es un potellito, la intususcepción, es más frecuente el potellito, la intususcepción. También se ve la válvula de escar a nivel del cielo. Fíjense como una parte del intestino se mete en la otra. ¿Lo ven? Esa es una intususcepción. Bueno, esta es importante, estamos muy bien en la hora. Faltan solamente 45 minutos. Esta diapositiva me encanta. Me encanta por dos razones. Primero porque fue lo primero que vi cuando llegué al hospital en Teti, ¿no? Eso fue lo primero que vi y me quedé así. Un caballo operado de abdomen, no sé si lo han visto. Un caballo operado de abdomen con un drenaje en el hospital. Fantástico, qué maravilloso. Aquí viene el ejemplo. Bueno, eso me interesa esa diapositiva porque me gusta escuchar el cuerpo. Pero aparte de eso, los signos que permiten sospechar de la instalación del cuadro suicidio son fundamentales que ustedes no detecten a tiempo. Uno de ellos, rápido compromiso sistémico. Tenemos que haber una alteración, un compromiso sistémico, y resulta que al poco tiempo, no sé, o sea, tiene 60 pulsaciones por minuto, dejamos pasar un rato, tiene 65 pulsaciones por minuto, tiene 70 pulsaciones por minuto, no está complicando, 70 pulsaciones por minuto, 20 minutos después, 150. Rápida progresión del estado de choque. Eso es un signo de que el fenómeno oclusivo se ha instalado. Segundo, cambio de carácter del dolor. Venía un dolor sólido, un dolor prosmático, pero lo mismo analgésico se me pasaba y disminuía, cambia a un dolor fugitivo permanente. Signo, pérdida de la luz, puede ser una obstrucción que se ha instalado. Disminución del retrato de la analgesia. Ya no están haciendo efecto los analgésicos, pero cada vez sigue con el mismo dolor. ¿Okay? La parasíntesis abdominal es fundamental. El punto importante de la información que nos entrega la función del abdomen y de la evaluación del líquido peritoneal, en términos de CO. Por ejemplo, hacen una parasíntesis abdominal, pesca que una luz, uno tiene una luz en el agua, pero normalmente no tiene que tener un microscopio, una luz. Hace un frotis y le pone una gotita de glucosa, eso lo hicimos muchas veces, pero
una gotita de luz, deja pasar un rato y mira la luz y aparecen fibras cafecitas teñidas. Eso es celulosa. Y en el átomo que yo separar celulosa, a menos que te haga el intestino. ¿Qué pasó? Se rompió. Signo de ruptura de intestino o de todo. No se opera. No se opera, se eutanasia. ¿Ya? Importante. Luego, palpación rectal dolorosa. Otro signo también que nos puede llevar a pensar en una instalación. Silencio abdominal absoluto. Y no tenía silencio abdominal absoluto, sino que dividí los cuadrantes, en un cuadrante había, en otro cuadrante no había, en este había y en este no había. Y de repente no hay nada. Signo de una posible instalación. Sin tránsito de vaselina líquida a las 12 horas. Muy mal signo, porque a las 12 horas es el tiempo máximo que uno debiera darle para que esto pudiera pasar la obstrucción. Y lo que les comentaba de la experiencia mía, digamos, les comentaba esta cosa. Shock compensado en un plazo de 4 horas para meterlo a ver. Si no se compensa, se va a la eutanasia. Dudas.